Satanás no necesita destruir a un creyente si logra algo más sutil, hacerle creer una mentira. En el mensaje anterior vimos que Dios no puede usarte plenamente mientras sigas aferrado a una identidad falsa formada por tu pasado. Y descubrimos que lo que tiene que romperse no es tu valor, sino la mentira que te impide verte como Dios ya te ve en Cristo. Y eso nos lleva directamente al tema de hoy, porque una vez que el creyente comienza a despertar a su verdadera identidad, el enemigo no se queda quieto, empieza a susurrar mentiras más sutiles, más silenciosas, más peligrosas, mentiras diseñadas para debilitar la fe, robar la confianza y paralizar el caminar con Dios. Y recuerda algo importante, puedes escuchar cualquier mensaje de esta serie en el momento que quieras, porque cada enseñanza está conectada con una misma verdad: descubrir quién eres en Cristo y aprender a vivir desde esa realidad. Pero hoy vamos a exponer un campo de batalla decisivo: las 3 mentiras que Satanás susurra a todo creyente renacido. Se libra una batalla por la mente de cada creyente. No se pelea con balas ni con espadas, sino con palabras sutiles, venenosas y estratégicas que, si se creen, pueden robarle al cristiano su gozo, debilitar su valentía y dejarlo impotente para vivir la vida que Dios diseñó para él. Desde el momento en que una persona nace de nuevo, Satanás comienza a susurrar mentiras. No llegan como un trueno, no suelen sonar escandalosas, muchas veces se parecen a nuestros propios pensamientos, mezclados con suficiente verdad a medias como para parecer razonables. Pero detrás de ellas está la misma serpiente astuta que engañó a Eva en el jardín. Jesús dijo en Juan 8:44, el diablo es mentiroso y padre de mentira. Si no reconocemos esas mentiras y no las reemplazamos con la verdad, sabotearán silenciosamente nuestra relación con Dios. Esto no es teoría, es una guerra espiritual. Muchos piensan que el arma principal de Satanás es la tentación al pecado evidente, pero en la vida del creyente, una de sus armas más poderosas es la acusación mezclada con engaño. W. Kenyon escribió: la principal labor de Satanás es hacer que el creyente dude de lo que Dios ha dicho y acusarlo ante su propio corazón. Esos susurros pueden atacar a un cristiano sin cadenas visibles, impedirle orar con autoridad y hacer que viva muy por debajo de la herencia que ya le pertenece en Cristo. Hoy quiero exponer 3 de las mentiras más comunes que Satanás susurra a todo creyente renacido y, aún más importante, mostrarte la verdad que las destruye. La primera mentira: en realidad no te han perdonado. Este susurro suele aparecer cuando tropiezas, cuando recuerdas tu pasado o cuando intentas acercarte a Dios en oración. El enemigo revive tus fracasos, magnifica tus errores y pinta tu pasado con colores intensos para hacerte sentir que la sangre de Jesús no fue suficiente para ti. Él sabe que si logra convencerte de que el perdón es incompleto, vivirás en vergüenza en lugar de confianza. Pero la palabra de Dios declara lo contrario. Hebreos 10:17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Eso significa que el perdón no es que Dios simplemente te tolere. Significa que, por la obra consumada de Cristo, tu pecado ha sido borrado legalmente de tu cuenta. Salmo 103:12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esa es una distancia imposible de medir. La sangre de Jesús no solo cubre el pecado, lo limpia. Kenyon escribió: el problema del pecado se ha resuelto para siempre en la sangre de su Hijo. Cuestionarlo es cuestionar la integridad de Dios. Imagina una sala de tribunal. Está delante del juez de toda la tierra y cada pecado de tu vida está expuesto. Entonces Jesús se adelanta mostrando las marcas de la cruz y declara: este es mío. Su deuda ha sido pagada por completo. El martillo cae y el caso queda cerrado. Satanás intentará reabrir ese caso en tu mente, pero legalmente no tiene derecho. La única manera en que su mentira funciona es si tú te pones de acuerdo con ella. La segunda mentira: eres impotente contra mí. Esta mentira suele llegar de manera sutil, se siente como resignación, como si así fueran las cosas, como si el enemigo siempre llevara ventaja. Muchos cristianos viven bajo la sombra de esta mentira porque no han comprendido la magnitud de lo que ocurrió cuando nacieron de nuevo. Satanás quiere que pienses que sigues siendo víctima, cuando en realidad la Escritura dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Lucas 10:19 dice que Jesús dijo: He aquí os doy potestad
de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso no es lenguaje simbólico vacío, eso es autoridad de pacto. Cuando recibiste a Cristo, fuiste unido a Él. Su victoria se convirtió en tu victoria. Efesios 2:6 dice que Dios juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Kenyon enseñó repetidamente que el dominio de Satanás sobre el creyente ha sido quebrantado. El creyente permanece en Cristo y en esa posición contempla y ejerce autoridad. El problema no es que al creyente le falte poder. El problema es que a muchos nunca se les enseñó a usarlo. El enemigo sabe que un cristiano desinformado puede vivir como un soldado desarmado, aunque esté rodeado de recursos, pero en el momento en que entiendes que no estás luchando por la victoria, sino desde la victoria, su intimidación empieza a perder fuerza. Piensa en un agente de tránsito de pie en medio de una calle. Vehículos enormes se detienen con solo levantar la mano, no porque tenga más fuerza física que ellos, sino porque hay una autoridad superior respaldándolo. De la misma manera, el diablo reconoce la autoridad de Cristo en ti. Puede probarte, puede intimidarte, puede susurrarte, pero no puede anular esa autoridad a menos que tú mismo se la entregues al creer su mentira. La tercera mentira: Dios te está ocultando algo. Esta es una de las mentiras más antiguas que existen. En Génesis 3, la serpiente insinuó que Dios estaba reteniendo algo bueno, que había algo mejor fuera de su voluntad. Esa duda sobre la bondad de Dios ha sido desde entonces una raíz de temor, pecado y desconfianza. Hoy ese susurro aparece cuando una oración parece demorarse, cuando una provisión tarda en manifestarse, o cuando ves la bendición de otra persona y te preguntas, ¿por qué en tu caso todavía no sucede? Pero la Escritura responde con claridad. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es un dador renuente. Dios no juega a esconder bendiciones de sus hijos. Romanos 8:32 declara: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si te dio a Jesús, no te está negando nada que sea necesario para la vida y la piedad. Kenyon lo expresó así: el corazón del Padre nunca está cerrado a sus hijos. La fe es simplemente aceptar lo que la gracia ya ha provisto. Satanás quiere que pienses que tienes que ganarte lo que Dios ya te dio gratuitamente en Cristo. Quiere convencerte de que el cielo está cerrado, de que la gracia es escasa y de que la provisión depende de tu mérito. Pero la gracia ya te abrió el almacén del cielo por medio de la sangre de Jesús. Piensa en un niño dentro de un hogar amoroso. Si ese niño comienza a dudar de si sus padres realmente quieren alimentarlo, vestirlo o cuidarlo, su comportamiento cambia. Puede esconder comida, retraerse por miedo o vivir con desconfianza. De manera parecida, cuando un creyente comienza a pensar que Dios le está reteniendo algo, empieza a vivir como huérfano espiritual en lugar de como un hijo amado. Y esa desconfianza bloquea el fluir de la fe. Cuando estas tres mentiras, la falta de perdón, la impotencia y la supuesta reticencia divina, son creídas, destruyen el caminar del creyente, producen una fe tímida, una vida de oración vacilante y una constante sensación de derrota. Pero cuando la verdad ocupa su lugar, ocurre lo contrario. Empiezas a orar con valentía, empiezas a vivir con alegría, empiezas a resistir al enemigo con firmeza. Por eso Pablo escribió en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Observa bien, la batalla gira en torno al conocimiento, a lo que crees acerca de Dios, acerca de ti mismo y acerca del enemigo. Una imagen que lo explica. Hay una historia conocida sobre un elefante de circo cuando era pequeño. Fue atado a una estaca con una cadena. Intentó soltarse una y otra vez, pero no pudo. Con el tiempo dejó de intentarlo. Años después, ya siendo un animal fuerte y enorme, seguía atado a la misma estaca para liberarse. Pero su forma de pensar había sido moldeada por su experiencia pasada. Y así viven muchos creyentes. Son poderosos en Cristo, pero siguen atados a mentiras que nunca han confrontado. La cruz ya rompió la cadena,
La sangre de Jesús ya selló la victoria. El Espíritu de Dios dentro de ti es mayor que el espíritu que está en el mundo. Primera de Juan 4:4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los susurros vendrán, sí, pero tú no tienes que estar de acuerdo con ellos. Cuando Satanás te diga que no has sido perdonado, respóndele con la palabra: tus pecados han sido borrados en Cristo. Cuando te diga que eres impotente, recuérdale que toda autoridad le fue dada a Cristo y que Cristo vive en ti. Cuando insinúe que Dios te está ocultando algo, respóndele que el Padre ya te dio a su Hijo y que con Él también te ha dado gratuitamente todas las cosas. Esto no es pensamiento positivo, esto es guerra espiritual bíblica. Esto es levantar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Kenyon escribió: cuando confiesas la verdad, te estás poniendo al lado de Dios contra el enemigo. Estás proclamando tus derechos legales en Cristo. Esa es la postura que debemos adoptar cada día, no pasivos, no tímidos, no resignados, sino firmes en la victoria ya ganada, negándonos a permitir que un susurro reescriba lo que Dios ya habló. Y no dejes que estas mentiras sigan ocupando espacio en tu mente. Son ladronas, y tú tienes autoridad para expulsarla. La verdad no es solo algo que crees, la verdad también define quién eres en Cristo. Y cuando caminas en esa verdad, los susurros del enemigo se convierten en ruido de fondo, incapaces de dirigir nuestros pasos. Hay mucho más en esta vida, en Cristo, de lo que a muchos se les ha enseñado. La misma sangre que te perdonó también te equipó, te empoderó y te abrió la puerta a todas las promesas de Dios. Así que levántate en esa verdad, habla esa verdad, ora desde esa verdad y vive como alguien que ya pertenece por completo a Cristo, porque tu camino de victoria no termina aquí. Apenas estamos tomando forma.